Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Medicopedia. En este video vamos a hablar de errores de medicación en emergencias pediátricas. A modo de introducción, vamos a ver que la administración de medicamentos es uno de los errores médicos más comunes. Y en pediatría, los niños son un grupo de mayor riesgo debido a la necesidad de calcular la dosis de manera individual en ellos. Estos errores lo que pueden hacer es poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. En esta presentación vamos a hablar en base a una publicación del año 2012 donde el método de estudio fue una revisión sistemática de la literatura y se usaron 32 publicaciones que se referían a la evaluación de intervenciones que fueran a reducir las tasas de error en el pedido de medicamentos para niños. Estas intervenciones fueron cursos, fuentes de información inmediatamente accesibles para todo tipo de personal, calculadoras, programas informáticos, tablas de dosis por peso, control y vigilancia de los pedidos de medicamentos, una comunicación estructurada entre el personal del servicio y preparación de medicamentos que fuera estandarizada y etiquetada sin ningún tipo de ambigüedades. El Instituto Americano de Medicina estima que 7.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos como resultado de errores de medicación, incluida la automedicación y las prescripciones de los médicos en pacientes de todas las edades. En el ámbito intrahospitalario, los errores de medicación o los errores en la administración de medicamentos también suelen ser comunes debido a las contraindicaciones específicas para el grupo etario y la necesidad del cálculo personalizado de la dosis. En un hospital pediátrico, la tasa observada de errores de prescripción potencialmente peligrosos fue 3 veces mayor que la observada en un estudio diseñado idéntico, pero en adultos. Por eso es importante recalcar que la tasa de error aumenta en cualquier situación asistencial que requiera la rapidez del personal y gran cantidad de prescripciones, ¿sí? En casos críticos. Un análisis retrospectivo de 360 prescripciones prehospitalarias en Estados Unidos mostró errores de medicación en el 35% de los casos. Por todo lo que he mencionado hasta ahora, es que se considera necesario el conocimiento de las fuentes de dichos errores y cómo abordar o qué estrategias se van a utilizar para prevenir que dichos errores se cometan. Hablando del método de estudio, este se basa en una revisión sistemática de la literatura utilizando una búsqueda en PubMed donde se obtuvieron 219 publicaciones y 32 estudios. Los términos de la búsqueda fueron errores de medicación, pediatría, emergencia o prevención. Dentro de los estudios se encontraron revisiones de artículos, opiniones de expertos, reportes de casos, trabajos metódicos, detección de errores, estudios observacionales y estudios de cohortes. Dentro de estos se identificaron 22 estudios clínicos sobre la prevención de errores de medicación en atención pediátrica. Dentro de estos estudios vamos a ver aquí en esta tabla el nombre del estudio a la izquierda, posteriormente sigue qué tipo de estudio fue, posteriormente cuál fue la intervención que se realizó y cuáles fueron los resultados. Entonces vamos a ver que más allá del tipo de intervenciones, fueron inspecciones o múltiples intervenciones, siempre hay una tendencia a la reducción significativa de la tasa de errores. En cuanto a las fuentes de error, se realizó un análisis del proceso de la prescripción de medicamentos donde se encontraron errores al determinar la indicación, ¿sí? Si era una alternativa prometedora, si habían contraindicaciones específicas según el grupo etario, como puede ser por ejemplo en el caso del ácido acetilsalicílico en menores de 12 años, la metoclopramida en menores de 12 años, donde puede provocar extrapiramidalismo, como lo pudimos ver en el video promocional a esta revisión, la prometacina, la cual puede aumentar el riesgo de muerte súbita del lactante. ¿Listo? También se encontraron errores al determinar la dosis recomendada, las cuales pues varían según el peso. Gracias al uso de calculadoras y programas informáticos pues se puede reducir este tipo de errores y estos pequeños errores realmente pueden generar grandes consecuencias en el paciente. Adicionalmente, se encontraron errores al determinar el peso real del paciente. Solo se pesó en el 2% de los casos y las fórmulas relacionadas con la edad fueron el método más utilizado y no es completamente confiable. Se encontraron también errores en el cálculo y preparación de la dosis.
debido al cálculo individual de la dosis necesaria, donde hay mayor tasa de error, y las diversas presentaciones con diferentes concentraciones. Esto puede llevar a errores en la preparación. También se encontraron errores al compilar y emitir recetas. Todo esto debido a los problemas de comunicación que suelen generar errores en recetas de medicamentos. Sabemos que una receta completa debe contener tanto una fórmula de dosificación en miligramos kilogramo, la dosis absoluta de acuerdo con el peso corporal del paciente en miligramos, también debe indicar la concentración utilizada, por ejemplo, en miligramos mililitro, y la cantidad absoluta resultante de la solución a administrar en mililitros o en cc. Una de las causas que más genera confusión y errores a la hora de compilar y emitir recetas son los nombres similares entre las diferentes presentaciones. Por último, estarían los errores que se encontraron al preparar y administrar los medicamentos recetados. Todo esto debido a errores de dilución por un desvío de la concentración indicada. Todas las fuentes de error que acabamos de mencionar se vuelven aún más significativas cuando la urgencia es mayor, cuando el número de prescripciones o de medicamentos en uso es mayor. En un estudio de cohorte retrospectivo en un servicio de urgencias pediátricas, el 10% de las prescripciones se consideraron erróneas. Y también se ha demostrado que la fatiga excesiva entre el personal que prescribe y las horas nocturnas contribuyen a que las tasas de error sean mucho más altas. Hay una serie de intervenciones que vamos a realizar para mejorar la prescripción de medicamentos. Entonces, en el ítem de indicaciones y recomendaciones de posología, todo el personal debe tener un conocimiento básico de las propiedades específicas de los grupos de edad de todos los medicamentos de emergencia. Se ha demostrado que el acceso a información farmacológica pediátrica inmediata aumenta la tasa de dosificación correcta. En cuanto a la determinación del peso, se insiste en que se debe pesar a un niño antes de recetar un medicamento, pero sabemos que esto es difícil en el momento de la atención inmediata de una emergencia. En una comparación de las estimaciones de peso de 410 niños, los padres pudieron estimar el peso correctamente con una precisión del 10% en el 78% de los casos, lo cual es muy superior a las fórmulas relacionadas con la edad. En cuanto a la estimación relacionada con la talla, esta nos va a determinar un peso ideal. Este es un método que se puede utilizar solamente si es imposible pesar un niño y se utiliza gracias a las curvas de percentiles o regla de emergencia pediátrica. Pasando al tema de los cálculos de dosis y preparación, las ayudas electrónicas como por ejemplo una calculadora son útiles para esto. Se ha demostrado que minimizan los errores de cálculo. Un hospital pediátrico reportó que gracias al uso de un programa informático para calcular las dosis redujo un 50% los errores de dosificación en las recetas. Y adicionalmente a esto también tenemos las tablas de referencia. Hablando de los errores, al emitir recetas, estas siempre se deben emitir por escrito. Se debe comunicar información que sea detallada, completa, así como todos los pasos del cálculo, y el destinatario de la receta va a tener que repetirlos en su totalidad como confirmación. Pasando a los errores que se presentan en el momento de preparar y administrar los medicamentos recetados, siempre que sea posible, el número de concentraciones utilizadas debe mantenerse al mínimo requerido. Deben evitarse las jeringas que tengan diversas concentraciones del mismo principio activo y cada jeringa preparada debe estar etiquetada con el uso de las pegatinas codificadas por colores según lo establecido por la norma internacional. Esto nos va a reducir las confusiones en grupos de fármacos. Hay otras intervenciones adicionales las cuales pueden ayudar para mejorar la prescripción de medicamentos. Las primeras serían los sistemas de formación observacional y notificación del personal. Gracias a estos sistemas de notificación de errores aumentan los números de errores que son notificados y estos son objeto de debate constructivo en los hospitales. Aunque todavía no tenemos evidencia suficiente, se puede esperar que esto reduzca los errores. Sin embargo, se ha demostrado que la introducción de las inspecciones por parte de los farmacéuticos hospitalarios reduce las tasas de errores. Otros sistemas son los sistemas de prescripción electrónica. Estos nos van a reducir las tasas de prescripciones incompletas debido a sus amplios formatos y no reduce las tasas de errores de dosificación peligrosos debido a que en muchas ocasiones pues no poseen una base de datos con recomendaciones de dosificación. Hay un elemento que por fortuna tenemos en muchos servicios de pediatría, que es la regla de emergencia pediátrica. Esta pues nos va a dar mucho apoyo en todas las etapas de prescripción de medicamentos de las que ya hablamos. En la atención prehospitalaria
también nos va a ayudar mucho debido a que muchas de las medidas de las que hablamos para aumentar la seguridad de la prescripción no se van a poder hacer debido a los factores estructurales. Y esta regla de emergencia pediátrica pues nos va a ser muy útil. Hace posible también que estimemos el peso de los pacientes con mucha precisión sin que nos vayamos a exceder mucho en la dosis. A modo de conclusión, podemos decir que los medicamentos representan un peligro sustancial para los pacientes. Es importante aumentar la conciencia en el personal de salud sobre este problema e incentivar la formación periódica sobre las causas y prevención de los errores de medicación. También es importante hacer de manera periódica una inspección de las prescripciones y garantizar el acceso a datos de farmacoterapia pediátrica. En su defecto, realizar tablas o folletos que el personal pueda tener a la mano. Estas son las referencias que se utilizaron para realizar esta presentación y esto ha sido todo por este video. Nos veremos en una próxima ocasión.